Necesito una madre para mis hijas, y tú un hogar. Las palabras del varón resonaron en la sala silenciosa como un trueno lejano, llevando el peso de una propuesta que cambiaría para siempre el destino de una mujer que ya no tenía nada que perder. Elena Durán jamás imaginó que aceptaría una propuesta de matrimonio hecha no por amor, sino por necesidad mutua. Pero aquella mañana nebulosa de agosto de 1893, cuando sus manos temblaban al sostener la carta que sellaría su futuro, descubrió que a veces la salvación llega vestida de pragmatismo y que el amor verdadero puede nacer exactamente donde menos se espera encontrarlo. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El valle de la Sierra Verde despertaba bajo un manto de niebla que transformaba los cafetales en un mar gris y ondulante. Era una de esas mañanas frías típicas del interior de Jalisco, cuando el rocío pesaba sobre las hojas y el silencio solo era roto por el canto del cenzontle. En lo alto de la colina, el caserón colonial se erguía imponente, con sus paredes encaladas y ventanas de madera oscura, como un monumento a la prosperidad y al luto. Hacía 3 años que aquella casa no conocía la alegría genuina. 3 largos años desde que doña Lucía de la Sierra Verde cerrara los ojos por última vez, llevándose consigo las risas infantiles y la música que antes llenaban cada habitación. Elena observaba la propiedad por la ventana de la carroza alquilada, sintiendo el estómago revolverse de nerviosismo y expectativa. A sus 24 años, ella cargaba en los hombros el peso de una caída social vertiginosa. Hace apenas 2 años, era hija del respetado doctor Antonio Durán, médico reconocido que atendía a las familias más importantes de la región. Vivía en una casa cómoda, tenía vestidos nuevos cada estación y clases de piano con la mejor maestra de Guadalajara. Pero la fiebre tifoidea no había respetado diplomas ni reputaciones. Primero se había llevado a su madre, doña María, dejando a padre e hija aferrados el uno al otro en el dolor compartido. Después, como si la crueldad del destino no tuviera límites, la misma enfermedad había vuelto para buscar al médico que había dedicado su vida a combatirla. Elena había presenciado impotente cómo su padre se consumía, delirando con fiebre alta, llamando por el nombre de su esposa. Cuando él partió, se llevó consigo no solo el último lazo familiar que ella poseía, sino también la seguridad financiera. Las deudas acumuladas, con medicamentos importados y tratamientos experimentales, consumieron rápidamente la pequeña herencia. La casa fue vendida para pagar a los acreedores, los muebles subastados, las joyas de la familia entregadas al agiotista. En cuestión de meses, Elena pasó de señorita respetable a joven sin techo, dependiendo de la caridad distante de parientes que la recibían de mala gana. Pasó 6 meses en casa de una tía materna en Toluca, durmiendo en un cuartito de servicio y ayudando con los quehaceres domésticos a cambio de comida y cama. No era maltratada abiertamente, pero sentía en cada mirada, en cada suspiro impaciente, que era una carga. Después fue a casa de un primo paterno en Querétaro, donde cuidó de 5 sobrinos pequeños sin recibir un centavo, tratada más como sirvienta que como familia. Fue allí, durante los largos meses de humillación silenciosa, donde Elena entendió una verdad amarga sobre la naturaleza humana. Parentesco sin dinero valía menos que nada, y la compasión tenía fecha de caducidad corta cuando chocaba con la conveniencia. La carta del varón de la Sierra Verde había llegado como una tabla de salvación en medio de un naufragio. El primo, ansioso por deshacerse de ella, se había apresurado a responder inmediatamente, ofreciendo a Elena como institutriz para las hijas gemelas del hacendado.
La propuesta era simple: enseñar a las niñas a leer, escribir, tocar el piano, bordar y comportarse como señoritas dignas de su nombre. A cambio, recibiría vivienda, alimentación y un pequeño sueldo mensual. No era una posición envidiable, pero era dignidad. Era un propósito. La carroza avanzaba lentamente por el camino de tierra batida que serpenteaba entre los cafetales. Elena podía ver a los peones ya trabajando, encorvados sobre las plantas de café, sus ropas sencillas mojadas por el rocío. Niños corrían entre las hileras, ayudando a sus padres en la cosecha, y mujeres cargaban cestos pesados sobre la cabeza. Era una escena que se repetía por todo el interior de Veracruz en aquellos años de prosperidad cafetalera, cuando el oro verde enriquecía a varones y sostenía un imperio de trabajo arduo. Elena siempre había vivido en ciudades, protegida de la realidad brutal de la labranza. Ahora, mirando a aquellas personas que comenzaban el día antes de que saliera el sol, sintió una punzada de vergüenza por sus propias lamentaciones. Al menos ella tendría un techo, comida caliente y no necesitaría trabajar bajo el sol abrasador. El caserón se acercaba cada vez más y con él crecía la ansiedad. Lo que sabía sobre el barón Agustín de la Sierra Verde venía solo de rumores y fragmentos de conversaciones. Decían que era un hombre duro, de pocas palabras, que comandaba la hacienda con mano de hierro desde que había heredado las tierras de su padre. Tenía reputación de justo, pero inflexible. Pagaba bien a sus trabajadores, pero no toleraba la pereza o la deshonestidad. Cuando su esposa había muerto en el parto de las gemelas, se había encerrado en un luto silencioso que aún no se disipaba. No frecuentaba bailes, no recibía visitas sociales, se dedicaba enteramente a la administración de la propiedad y a la crianza de sus hijas, o al menos lo intentaba, porque las niñas se habían convertido en una preocupación constante. Elena había sabido por su primo que ya habían pasado 5 institutrices por la casa en los últimos 2 años. La primera había sido una señora mayor y demasiado severa, que había intentado educar a las gemelas con regla y castigos. Duró 3 semanas antes de desistir, diciendo que las niñas eran incontrolables. La segunda era joven e inexperta, que se dejó dominar completamente por los berrinches infantiles, y fue despedida después de un mes de caos absoluto. Las otras 3 no duraron mucho más, cada una con su excusa para abandonar el puesto. La soledad de la hacienda, la melancolía de la casa, la dificultad para lidiar con niñas traumatizadas por la pérdida de su madre. Clara y Beatriz de la Sierra Verde tenían solo 6 años, pero cargaban un dolor que muchos adultos no supieron procesar. Nacieron el mismo día en que perdieron a su madre, llegando al mundo a través de un parto complicado que drenó la vida de doña Lucía gota a gota. El varón, decían, nunca más fue el mismo después de aquella noche terrible, cuando tuvo que elegir entre salvar a su esposa o a sus hijas. En realidad, no hubo elección. Doña Lucía había sangrado demasiado, y ni todo el conocimiento médico disponible había logrado detener la hemorragia. Ella había vivido apenas el tiempo suficiente para ver a sus hijas, susurrar sus nombres con los labios ya pálidos e implorar a su esposo que las amara el doble. Después cerró los ojos y partió, dejando al varón sosteniendo a 2 bebés ensangrentadas y un vacío en el pecho que ninguna cosecha abundante lograría llenar. La carroza finalmente se detuvo frente al portón principal. Un empleado de tez morena, de cabellos canosos y postura respetuosa, abrió la reja y le hizo una seña al cochero para que siguiera. Elena se acomodó el chal sobre los hombros y verificó si sus cabellos castaños aún estaban recogidos en el moño discreto. Usaba su único vestido presentable, de algodón gris,
con detalles de encaje blanco en el cuello, heredado de tiempos mejores y cuidadosamente remendado, donde la tela comenzaba a ceder. No era elegante, pero era limpio y modesto, exactamente lo que se esperaba de una institutriz. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora mostraban las marcas del trabajo doméstico de los últimos meses. No eran manos de señorita, pero tampoco eran manos de quien había renunciado a la dignidad. El caserón era aún más imponente de cerca. 2 pisos de paredes gruesas, amplios balcones con balaustradas de madera labrada, ventanas altas protegidas por celosías. En el jardín frontal, rosales, que ya habían conocido días mejores, luchaban por florecer entre la maleza que comenzaba a invadir los parterres. Palmeras imperiales flanqueaban la entrada principal, sus hojas susurrando al viento frío de la mañana. Había algo de majestuoso y melancólico en aquella arquitectura, como si la propia casa guardara luto. Elena respiró hondo. Tomó su pequeña maleta de cuero desgastado y bajó de la carroza cuando el empleado abrió la puerta. «Sea bienvenida, señorita. Mi nombre es Benito. Soy el mayordomo de la casa», se presentó el hombre tomando su maleta con gentileza. «El varón la espera en la sala de visitas. Las niñas están con la nana en su cuarto. El señor prefirió conocerla primero, antes de presentarla a las pequeñas». Elena agradeció con un asentimiento y siguió a Benito por los escalones de piedra que llevaban al balcón. El piso era de mosaicos hidráulicos, con diseños geométricos en azul y blanco, parcialmente cubiertos por el polvo rojo que el viento traía de los cafetales. Las puertas principales estaban abiertas, revelando un corredor amplio con techo alto y paredes decoradas con cuadros de paisajes rurales y retratos de familia. La sala de visitas quedaba a la derecha del corredor. Era un ambiente espacioso, con muebles de jacarandá y líneas sobrias. Sillones tapizados en terciopelo, vino ya descolorido por el tiempo, y un candelabro de cristal que colgaba del techo como una reliquia de tiempos más festivos. Las cortinas pesadas de damasco estaban solo parcialmente abiertas, dejando entrar una luz difusa que confería al ambiente un aire de penumbra perpetua. Sobre el aparador, retratos enmarcados en plata mostraban a una mujer hermosa, de mirada dulce, cabellos oscuros recogidos en trenzas elaboradas. «Doña Lucía», presumió Elena, observándola en diferentes fases de la vida. Al lado el retrato de boda, donde aparecía junto a un hombre joven y sonriente que a Elena le costó reconocer, porque el hombre que se levantó del sillón para saludarla parecía haber envejecido décadas desde aquella fotografía. El barón Agustín de la Sierra Verde tenía alrededor de 35 años, pero las líneas profundas alrededor de los ojos y la boca sugerían a alguien mucho mayor. Era alto, de hombros anchos, como quien estaba acostumbrado al trabajo físico, cabellos negros ligeramente canosos en las sienes, barba recortada con precisión. Vestía pantalones de lino oscuro y camisa blanca con chaleco. Ropa de hacendado próspero, pero sin ostentación. Sus ojos eran lo que más llamaba la atención, gris oscuro, penetrantes, cargados de una tristeza que parecía haberse instalado permanentemente en sus profundidades. «Señorita Durán», dijo él con voz grave y controlada, haciendo una reverencia breve. «Agradezco que haya venido». Elena hizo una pequeña reverencia, manteniendo los ojos bajos por un momento antes de encararlo directamente. «Sí, señor barón, agradezco la gentileza de haber enviado la carroza. El camino es largo desde Querétaro». Él gesticuló para que ella se sentara en uno de los sillones y volvió a ocupar su lugar. Un silencio incómodo se instaló por algunos segundos, durante los cuales el varón pareció evaluar cada detalle de la mujer frente a él. Elena mantuvo la postura erguida, las manos entrelazadas en el regazo, resistiendo el impulso de moverse nerviosamente.
Sabía que estaba siendo examinada, juzgada, medida contra las institutrices anteriores que habían fallado. Recibí buenas referencias suyas a través de su primo. Comenzó con voz formal y directa. Mencionó que usted tuvo una educación refinada, sabe leer y escribir correctamente, domina francés básico, toca el piano y tiene conocimientos de aritmética e historia. ¿Es correcto? Elena asintió. Sí, señor. Mi padre consideraba la educación fundamental y me proporcionó los mejores maestros disponibles en Guadalajara. Estudié hasta los 21 años cuando él falleció. Además de las materias que el señor mencionó, también sé bordar, coser y tengo nociones de acuarela y caligrafía artística. El varón asintió levemente con la cabeza, pareciendo satisfecho. Bueno, mis hijas necesitan todo eso. Saben reconocer algunas letras, pero aún no pueden leer frases completas. Cuentan hasta 20, pero confunden los números mayores. Nunca han tocado un instrumento y no saben comportarse adecuadamente en ambientes sociales. Elena percibió una pizca de frustración en su voz, cuidadosamente controlada, pero presente. ¿Qué espera de ellas?, preguntó ella, queriendo entender las expectativas. El varón suspiró, pasándose la mano por el cabello en un gesto que revelaba cansancio. Clara y Beatriz tienen 6 años. Cuando cumplan 10, me gustaría que pudieran leer con fluidez, escribir cartas adecuadas, tocar al menos canciones sencillas al piano y comportarse como pequeñas señoritas. No espero milagros, señorita Durán. Espero progreso consistente y paciencia. Mis hijas no son niñas fáciles. Hubo algo en la forma en que dijo eso que conmovió a Elena. No era una crítica a las niñas, sino casi una disculpa anticipada. Si me permite la pregunta, señor varón, ¿de qué forma son difíciles? El hombre se levantó y caminó hasta la ventana, dándole la espalda, mientras observaba los cafetales a través del cristal. Son inteligentes, no me malinterprete, pero desde que perdieron a su madre, desarrollaron un miedo profundo al abandono. Cada institutriz que se va confirma su terror de que todos los adultos en sus vidas desaparecen. Entonces hacen berrinches, se niegan a estudiar, esconden materiales, huyen de las lecciones. Es una forma de probar, de ver si usted también va a desistir de ellas. Elena sintió el corazón oprimirse. Conocía ese miedo. Había vivido versiones de él en los últimos años. ¿Y usted? ¿Usted también tiene miedo de que yo desista? La pregunta salió antes de que ella pudiera censurarla e inmediatamente se arrepintió de la osadía. Pero el varón no pareció ofendido. Al contrario, se giró lentamente y, por primera vez desde que ella había llegado, sus ojos mostraron algo más allá de la formalidad. Sí, señorita Durán, tengo mucho miedo de eso, porque cada vez que alguien se va, mis hijas se vuelven un poco más salvajes, un poco más perdidas, y yo ya no sé cómo alcanzarlas. La honestidad brutal de aquella confesión dejó a Elena sin palabras por un momento. Allí estaba un hombre poderoso, dueño de tierras, respetado en toda la región, admitiendo su impotencia ante 2 niñas de 6 años. No era la arrogancia que ella había esperado encontrar, sino una vulnerabilidad cruda que humanizaba completamente a aquel señor austero. «Puedo prometerle, señor, que no voy a desistir fácilmente», dijo ella con firmeza. «Perdí todo en los últimos años, señor varón. Mi familia, mi casa, mi posición social. Aprendí que desistir es un lujo que no puedo permitirme. Si usted me da una oportunidad, daré a sus hijas toda la paciencia y dedicación que tenga». El varón estudió su rostro por un largo momento, como si buscara señales de falsedad o fragilidad. Aparentemente satisfecho con lo que vio, volvió a sentarse. «Muy bien, vamos a establecer los términos. Usted vivirá aquí. Tendrá un cuarto propio en el 2.º piso, cerca del de las niñas.
Las comidas se harán con ellas en el comedor de los niños, excepto los domingos, cuando cenaremos todos juntos. 100 pesos, 100, mensuales pagados el primer día de cada mes. Tendrá las tardes de domingo libres después del almuerzo. Espero que dedique las mañanas a las lecciones formales, las tardes a las actividades prácticas como música y bordado, y mantenga las noches libres para que yo pueda pasar algún tiempo con las niñas. Elena hizo rápidos cálculos mentales. 100 pesos no era una fortuna, pero era un salario justo para una institutriz, especialmente considerando que no tendría gastos de vivienda o alimentación. Lograría ahorrar una pequeña cantidad cada mes. Quizás en un año reuniría lo suficiente para alquilar un cuartito en la ciudad y buscar otro tipo de trabajo, quién sabe, como costurera o maestra en una escuela. No eran sueños grandiosos, pero eran un comienzo. Los términos me parecen justos, señor barón. ¿Cuándo le gustaría que comenzara? Él se levantó, indicando que la conversación formal había terminado. Ahora, Benito ya llevó su maleta al cuarto. Me tomaré la libertad de presentarla a las niñas inmediatamente. Mejor no posponer lo inevitable. Elena se levantó, acomodándose las faldas y preparándose mentalmente para el encuentro. Siguió al varón por el corredor, subiendo una escalera amplia de madera, cuyos escalones crujían suavemente bajo sus pies. El segundo piso tenía un corredor largo con varias puertas cerradas. Él se detuvo frente a una de ellas, pintada de blanco, con detalles florales descoloridos, y golpeó levemente. «Niñas». La voz de él cambió completamente al hablar con sus hijas, volviéndose más suave, casi excitante. Una vocecita aguda respondió desde adentro. «Sí, papá». Él abrió la puerta y le hizo una señal a Elena para que entrara primero. El cuarto de las gemelas era espacioso y claro, con 2 camitas de hierro pintadas de blanco, un ropero alto, una cómoda con espejo y una pequeña mesa con sillas donde presumiblemente hacían las lecciones. Las paredes estaban decoradas con papel tapiz floral en tonos pastel, ya despegándose en algunas esquinas. Juguetes estaban esparcidos por el suelo. Muñecas de trapo, un caballo de madera, cubos con letras, una casa de muñecas sin la mitad de los muebles. Cerca de la ventana, sentadas en cojines en el suelo, 2 niñas idénticas observaban a la recién llegada con ojos enormes y desconfiados. Eran niñas pequeñas para su edad, delgadas, con cabellos castaño oscuro, cayendo en rizos desordenados sobre los hombros. Usaban vestidos sencillos de algodón azul, descalzas, con las rodillas raspadas de tanto jugar. Eran tan parecidas que Elena supo inmediatamente que tendría dificultad en distinguirlas. «Niñas, esta es la señorita Elena Durán», presentó el varón con cuidado. Las gemelas no se movieron, continuaron solo mirando. Elena percibió que una de ellas sostenía con fuerza la mano de su hermana, un gesto protector que le oprimió el corazón. «Hola, niñas», dijo ella suavemente, agachándose para quedar a su altura. «Es un placer conocerlas a las 2». Silencio. Las niñas intercambiaron una mirada rápida entre sí, de esa manera que los gemelos tienen de comunicarse sin palabras. Finalmente, una de ellas habló con voz fina, pero firme. «¿Usted también se va a ir?» El varón cerró los ojos por un segundo, como si aquellas palabras fueran cuchillos. Elena sintió el dolor de ellas, la verdad brutal que niñas tan pequeñas no deberían conocer. «Es verdad», respondió ella, sorprendiendo a todos con su honestidad. «Un día me iré. Todas las personas se van en algún momento, pero me quedaré todo lo que pueda, y mientras esté aquí, las cuidaré muy bien». La sinceridad desarmante pareció desconcertar a las niñas. Esperaban promesas falsas, no la verdad. «¿Sabe hacer trenzas?» Elena sonrió, reconociendo la pregunta por lo que realmente era,
Una prueba, una pequeña puerta abriéndose. Sí, sí sé hacer trenzas sencillas, trenzas francesas, yongos y peinados para ocasiones especiales. Mi madre solía peinarme todos los días cuando yo era pequeña. La niña soltó la mano de su hermana y tocó sus propios rizos despeinados. La nana no sabe hacer trenzas bien. Duelen y quedan chuecas. Elena extendió la mano gentilmente. ¿Puedo intentar? Prometo ser delicada. La niña dudó. Miró a su padre, que asintió alentadoramente y finalmente se acercó. Elena tomó un peine que estaba sobre la cómoda y comenzó a desenredar con extremo cuidado el cabello de la niña, murmurando bajito mientras trabajaba. Tu cabello es hermoso, ¿sabías? Lleno de rizos naturales. Mi madre decía que el cabello rizado es un regalo de los ángeles. La otra gemela se fue acercando poco a poco, la curiosidad venciendo la desconfianza. Pronto, las dos estaban alrededor de Elena, observando fascinadas mientras ella transformaba los rizos salvajes en dos trenzas perfectas, sujetas con cintas que encontró en una caja sobre la cómoda. «Ahora yo». La segunda niña la sintió vigorosamente, ya posicionándose. El varón observaba desde la puerta, y Elena pudo ver en su rostro una mezcla de alivio y algo que parecía una sospecha de esperanza, como si no osara creer que finalmente alguien estaba logrando conectar con sus hijas. Cuando terminó la segunda trenza, Elena preguntó, «Ustedes dos son tan parecidas que voy a necesitar ayuda». Una de las niñas rió, un sonido ligero como campanilla. «Yo soy Clara. Tengo una marquita aquí», dijo señalando un pequeño lunar en el cuello justo debajo de la oreja izquierda. «Y yo soy Beatriz. Soy más alta», declaró la otra, aunque la diferencia era mínima. Elena fingió examinarlas con seriedad. «Entiendo. Clara tiene la marquita y Beatriz es más alta. Me acordaré». Las niñas comenzaron a hablar al mismo tiempo, atropellándose, mostrando sus juguetes favoritos, explicando las reglas de juegos inventados. El varón aprovechó el momento de distracción para retirarse discretamente, pero antes de salir, sus ojos encontraron los de Elena por un breve segundo, y allí ella vio gratitud genuina. Las primeras semanas en la hacienda establecieron una rutina que Elena siguió con dedicación casi obsesiva. Despertaba al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a teñir de dorado las copas de los cafetales. Se vestía rápidamente en el cuartito sencillo, pero cómodo que le había sido asignado. Un espacio pequeño con una cama individual, una cómoda, una silla y una mesita que usaba como escritorio. Tenía una ventana que daba a la parte trasera de la propiedad, desde donde podía ver la huerta, el gallinero y, a lo lejos, los jacales, donde vivían las familias de los peones. La casa despertaba temprano, se oían los sonidos que venían de la cocina, sartenes tintineando, leña crepitando en la estufa de leña, voces amortiguadas de las sirvientas preparando el desayuno. El olor a café fresco, pan horneándose y leche hirviendo subía por las escaleras, mezclándose con el aroma de flores que venía del jardín a través de las ventanas abiertas. Elena bajaba y tomaba un café rápido en la cocina con las empleadas, ganándose la simpatía de ellas por no considerarse demasiado superior para compartir la mesa. Después subía para despertar a las gemelas, un proceso que en los primeros días era una batalla de voluntades, pero que poco a poco fue volviéndose más suave. Descubrió que Clara despertaba más fácilmente, pero era más terca durante las lecciones. Beatriz tardaba en salir de la cama, pero una vez despierta era más aplicada y curiosa. Las ayudaba a vestirse, peinaba sus cabellos con paciencia y las llevaba al comedor infantil, donde tomaban el desayuno juntas. Era durante esas comidas que Elena aprovechaba para enseñar buenos modales, como sentarse correctamente, usar los cubiertos,
limpiarse la boca con la servilleta, no hablar con la boca llena. Transformaba las instrucciones en juegos, elogiando cada acierto, corrigiendo los errores con gentileza. Después del desayuno, comenzaban las lecciones formales. Elena había improvisado una sala de estudios en una habitación vacía del segundo piso, donde montó un pizarrón pequeño, organizó un estante con los pocos libros disponibles en la casa y creó un ambiente propicio para el aprendizaje. Las primeras semanas fueron desafiantes. Las niñas probaban constantemente sus límites, fingían no entender instrucciones claras, derramaban a propósito tinta sobre las hojas de ejercicios, lloraban diciendo que estaban cansadas después de solo 15 minutos de estudio. Elena reconocía las tácticas porque ya las había visto funcionar con las institutrices anteriores, que desistían ante la primera resistencia, pero ella no desistió. En lugar de reaccionar con enojo o frustración, Elena simplemente esperaba. Cuando Beatriz volteaba la silla de espaldas y se negaba a mirar el pizarrón, Elena continuaba la clase como si nada hubiera pasado, explicando las letras del alfabeto a Clara, haciendo la actividad tan interesante que Beatriz terminaba volteándose por curiosidad. Cuando Clara declaraba que estaba demasiado cansada para sostener el lápiz, Elena sugería un intermedio para contar una historia, pero solo para las alumnas que hubieran completado al menos una línea de escritura. Mágicamente, Clara encontraba energía para tomar el lápiz de nuevo. Eran pequeñas batallas de voluntades, libradas con paciencia y creatividad, en lugar de autoridad y castigos. Poco a poco la resistencia fue disminuyendo. Las niñas comenzaron a percibir que Elena no se iría solo porque ellas hacían berrinches y que las lecciones podían incluso ser interesantes cuando se presentaban de la forma correcta. Elena descubrió que Clara tenía facilidad con los números y adoraba los desafíos lógicos. Entonces creaba problemas de aritmética involucrando las cosas que a la niña le gustaban. ¿Cuántas muñecas tendría si ganara 3 y perdiera 2? ¿Cuántas galletas sobraban si dividían una docena entre ellas y el padre? Beatriz, por otro lado, estaba fascinada por las historias y los dibujos. Entonces, Elena la incentivaba a ilustrar las palabras que aprendía, transformando cada lección de vocabulario en un proyecto artístico. Ellas aprendían a su propio ritmo, cada una a su manera, y Elena adaptaba la enseñanza para honrar sus diferencias en lugar de forzarlas a un mismo molde. Las tardes estaban dedicadas a actividades más prácticas y menos formales. Elena las llevaba al jardín cuando el tiempo lo permitía, enseñándoles a reconocer plantas, explicando el ciclo de vida de las flores, mostrando cómo cuidar la huerta. A las niñas les encantaba remover la tierra, plantar semillas, regar los parterres. Fue durante esas tardes al aire libre que Elena percibió cuán profundamente conectadas estaban a la hacienda, cómo conocían cada rincón de la propiedad, cada árbol donde era bueno subir, cada arroyo donde los sapos cantaban por la noche. Otras tardes estaban dedicadas al piano, el instrumento quedaba en la sala de música, una habitación que claramente no se usaba desde hacía años. La capa de polvo sobre la tapa era gruesa, algunas teclas estaban desafinadas y había una tristeza palpable en aquel espacio que antaño había estado lleno de música. Elena supo, a través de Benito, que doña Lucía tocaba todas las noches antes de dormir y que el varón había prohibido a cualquiera tocar el instrumento después de su muerte. Pero cuando Elena preguntó si podía usarlo para enseñar a las niñas, él solo asintió brevemente, la mandíbula tensa, y salió de la sala sin decir nada. La primera vez que Elena abrió el piano y tocó una nota, Clara y Beatriz se quedaron paralizadas, mirando a su padre con miedo de que se enojara, pero el varón solo cerró los ojos, respiró hondo y murmuró: «A su madre le encantaría que ustedes aprendieran.
Fue la primera vez que él mencionó a su difunta esposa ante sus hijas desde que Elena había llegado. Y las niñas parecieron sorprendidas, como si no supieran que su padre también guardaba recuerdos y sentimientos sobre aquella mujer que ellas apenas conocieron. Elena comenzó enseñando las notas básicas, transformando cada una en una historia. Do era el sonido del gallo cantando por la mañana. Re era el ruido de la rueda de la carroza en el camino. Mi era el maullido del gato de la cocina. Fa era el habla de las personas conversando. Sol era el sonido del sol calentando la tierra. La era el lamento suave del viento. Si era el silencio de la noche llegando. Las niñas memorizaban cantando, riendo, aplaudiendo al ritmo. Eran canciones simples, melodías infantiles, pero llenaban aquella casa de un tipo de alegría que había estado ausente por demasiado tiempo. Poco a poco, los otros empleados comenzaron a detener sus actividades cuando oían el piano. Doña Rosa, la cocinera, se quedaba parada con la cuchara en la mano, sonriendo. Benito inventaba excusas para pasar cerca de la sala de música. Hasta el varón, que generalmente se quedaba en las oficinas o en los cafetales durante el día, comenzó a aparecer en la casa a la hora de las lecciones de piano, siempre encontrando alguna tarea que necesitaba hacer lo suficientemente cerca para escuchar. Las noches seguían un patrón diferente. Después de la cena sencilla que hacían en el pequeño salón al lado de la cocina, Elena llevaba a las niñas de vuelta al cuarto. Supervisaba el baño de ellas en la bañera de cobre que las sirvientas llenaban con agua tibia. Las ayudaba a vestir las camisolas de dormir. Y entonces venía la parte favorita de todas, la hora de los cuentos. Elena tenía un repertorio inmenso de cuentos que había aprendido con su madre. Historias de princesas y dragones, de bosques encantados y animales parlantes, de aventuras en tierras distantes, pero también inventaba historias originales, muchas veces incluyendo a dos hermanas gemelas como personajes principales, viviendo aventuras que siempre terminaban con el mensaje de que juntas podían superar cualquier desafío. Fue durante una de esas noches de historias, cerca de un mes después de su llegada, que el varón apareció en la puerta del cuarto de las niñas. Elena estaba sentada en la orilla de la cama de Clara, con Beatriz ya dormida en la otra cama, contando sobre dos princesas que tenían que atravesar un valle lleno de neblina para encontrar un tesoro escondido. Ella no lo vio entrar, continuó narrando con voz suave, haciendo diferentes voces para cada personaje. Cuando terminó la historia y miró hacia arriba, lo encontró apoyado en el marco de la puerta, los brazos cruzados, observando la escena con una expresión que ella no logró descifrar completamente. Había suavidad allí, pero también una melancolía profunda. «Perdóneme, señor varón, no lo oí llegar», susurró Elena, levantándose cuidadosamente para no despertar a Clara, que también había sucumbido al sueño durante los últimos minutos de la historia. Él hizo un gesto para que lo siguiera hasta el corredor. Elena acomodó las cobijas sobre las niñas, sopló la vela de la mesita de noche, dejando solo el farol del corredor iluminar débilmente el cuarto, y salió, cerrando la puerta con cuidado. Ya en el corredor, el varón parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente, después de un silencio prolongado, él murmuró: «Ellas no dormían tan tranquilas desde que eran bebés. Siempre había llanto, pesadillas, llamadas en medio de la noche. Pero desde que la señorita llegó, las noches han sido pacíficas». Elena no supo bien qué responder. Todo niño necesita rutina y seguridad. Cuando saben qué esperar, cuando confían en que el adulto estará allí por la mañana, el sueño llega más fácilmente. El varón asintió lentamente, los ojos aún fijos en la puerta cerrada del cuarto de sus hijas. «Mi esposa solía contarles historias cuando eran bebés.
Incluso recién nacidas, ella les hablaba, les cantaba, les contaba historias que obviamente aún no entendían. Decía que ellas reconocían su voz, que eso las calmaba. Su voz falló ligeramente en la última frase y él carraspeó, claramente incómodo con su propia emoción. Ella debía ser una madre maravillosa. Elena dijo gentilmente. El varón finalmente la miró directamente y ella vio en sus ojos un dolor tan profundo que sintió como si estuviera invadiendo algo muy íntimo. Lo era, y yo le fallé a ella. Fallé en salvarla, y después fallé en darles a nuestras hijas lo que más necesitaban. Elena sintió el corazón oprimirse. Usted no falló, señor varón. Las niñas tienen un padre que las ama, una casa, seguridad. Muchos niños no tienen ni eso. Él sacudió la cabeza, la expresión amarga. El amor no es suficiente cuando no se sabe cómo demostrarlo. Miro a mis hijas y veo sus ojos mirándome fijamente. Y la culpa es tan grande que apenas puedo respirar. ¿Cómo puedo ser un buen padre cuando cada vez que las miro recuerdo que ellas están aquí porque ella no lo está? La honestidad brutal de aquella confesión dejó a Elena momentáneamente sin palabras. Allí estaba un hombre completamente destrozado, cargando una culpa que no merecía, ahogándose en un luto que no sabía procesar. Ella dio un paso hacia él, olvidando por un momento las formalidades y jerarquías. Usted no eligió entre ella y las niñas, la vida eligió. Y ella dejó a sus hijas como legado, como prueba del amor que ustedes compartieron. Cada vez que usted mira a Clara y Beatriz, debería ver la continuación del amor de ella, no la causa de su pérdida. El varón cerró los ojos, la mandíbula trabajando como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente allí, una vulnerabilidad que él rara vez permitía que otros vieran. Usted perdió a sus padres. ¿Cómo logró seguir adelante? Elena respiró hondo, tocando memorias dolorosas que generalmente mantenía encerradas. No sé si lo logré. Algunos días aún despierto esperando oír la voz de mi padre, llamándome para el desayuno o sentir el perfume de rosas de mi madre. La pérdida no desaparece, señor varón. Solo aprendemos a cargar el peso de forma diferente y encontramos propósito en honrar su memoria a través de cómo vivimos. El varón se quedó en silencio por un largo momento, procesando sus palabras. Después, de forma completamente inesperada, él dijo: Lucía tocaba el piano todas las noches. Decía que la música la ayudaba a procesar los sentimientos que no lograba expresar en palabras. Cuando oí el piano tocar hoy por la mañana, por primera vez en 3 años, pensé que iba a desmoronarme, pero entonces oí a las niñas riendo, cantando desafinado, y percibí que aquel instrumento estaba volviendo a tener vida, en lugar de ser solo un monumento a lo que perdimos. Él miró a Elena con una intensidad que la hizo sonrojar. Usted trajo algo a esta casa que yo creí que estaba perdido para siempre. Esperanza, y no sé cómo agradecerle por ello. Elena sintió lágrimas picar en sus ojos, pero luchó para mantenerlas bajo control. No necesita agradecer, señor varón. Las niñas me dieron tanto como yo les di a ellas. Ellas me dieron un propósito, un lugar donde pertenezco. Eso vale más que cualquier pago. Ellos se quedaron allí parados en el corredor mal iluminado. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino confortable, casi íntimo. Fue Elena quien finalmente rompió el momento, recordándose las formalidades. Ya es tarde, debo retirarme. Buenas noches, señor varón. Él hizo una reverencia breve. Buenas noches, señorita Durán. Y Elena, el uso del primer nombre la sorprendió. Gracias por la paciencia con ellas y con este viejo tonto también. Antes de que ella pudiera responder, él ya estaba bajando las escaleras, dejándola sola en el corredor, el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Elena volvió a su cuarto.
pero tardó mucho tiempo en poder dormir. Se quedó mirando por la ventana, viendo las estrellas sobre los cafetales, pensando en aquella conversación, en la vulnerabilidad de aquel hombre que todos consideraban duro e inquebrantable. Había algo cambiando entre ellos, algo sutil pero innegable, y eso la asustaba tanto como la atraía. Ella era la empleada, él el patrón. Ella era la institutriz contratada, él el viudo enlutado. Permitirse sentir cualquier cosa más allá del respeto profesional era peligroso, inadecuado, potencialmente destructivo, pero el corazón rara vez obedece a la razón. Y en la soledad de aquel cuartito sencillo, Elena admitió para sí misma algo que venía negando desde hacía semanas. Estaba comenzando a importarle a Agustín de la Sierra Verde de una forma que trascendía la relación patrón-empleada. Veía en él no solo al patrón o al padre de las niñas, sino a un hombre profundamente herido, intentando hacer lo mejor posible con los pedazos rotos de su vida, y contra toda lógica y buen juicio, ella quería ayudarlo a recomponerse. Los días se fueron transformando en semanas, y las semanas en meses. El invierno se dio lugar a la primavera y con ella los cafetales explotaron en flores blancas que cubrían las plantaciones como nieve perfumada. Era la época más hermosa del año en la hacienda, cuando la promesa de la próxima cosecha flotaba en el aire junto con el aroma dulzón de las flores de café. Clara y Beatriz hicieron progresos notables. Ahora lograban leer pequeños fragmentos de libros, escribir frases completas con caligrafía aún irregular pero legible, y tocaban melodías simples al piano con creciente confianza. Más importante que las habilidades académicas, sin embargo, era la transformación emocional. Las niñas sonreían más, jugaban con más libertad, y el miedo constante al abandono que antes dictaba cada interacción comenzaba a disminuir. Aún probaban a Elena ocasionalmente, preguntando cuándo se iría, si ella también tenía una familia a la que regresar, pero ahora hacían esas preguntas con menos desesperación y más curiosidad genuina. Elena siempre respondía con honestidad. No tenía familia a la que regresar. Y mientras ellas quisieran que se quedara, ella se quedaría. Era una respuesta que sorprendentemente parecía suficiente. La relación de Elena con el varón también cambió de formas sutiles, pero significativas. Él comenzó a unirse a ellas para la cena de domingo, no solo como obligación, sino pareciendo genuinamente disfrutar de la compañía. Durante esas comidas, conversaban sobre los progresos de las niñas, sobre acontecimientos en la hacienda, sobre libros que habían leído y noticias que llegaban de la capital. El varón se reveló como un hombre culto y bien informado, con opiniones interesantes sobre política, agricultura y filosofía. Elena descubrió que adoraba esos debates intelectuales, algo que no tenía desde las conversaciones con su padre años atrás. Había momentos en que ella sorprendía al varón observándola con una expresión pensativa, casi confusa, como si estuviera intentando resolver un enigma. Otras veces, ella lo sorprendía, mirando por la ventana de la oficina cuando las niñas jugaban en el jardín con ella. Y había algo en su mirada que hacía el corazón de Elena acelerar, pero nada de eso era hablado en voz alta. Mantenían una distancia respetuosa, se referían el uno al otro formalmente, nunca permitiendo que las conversaciones se prolongaran más allá de lo apropiado. Era una danza cuidadosa de atracción, no reconocida y decoro social. Fue en una tarde de octubre, cuando los cafetales estaban verdes y cargados de frutos madurando, que la rutina cuidadosamente establecida fue perturbada. Elena estaba en el jardín con las niñas, enseñándolas a hacer coronas de flores, cuando Benito vino corriendo de la casa principal, pareciendo agitado. «Señorita Elena, el varón pide que lleve a las niñas adentro y las mantenga en el cuarto».
Tenemos visitas llegando y él prefiere que las pequeñas no sean vistas aún. Elena frunció el ceño, sorprendida con el pedido inusual, pero obedeció sin cuestionar. Llevó a Clara y Beatriz adentro, explicando que tendrían una tarde de lectura tranquila en el cuarto. Las niñas se quejaron un poco, pues preferían estar al aire libre, pero se acomodaron cuando Elena prometió leer los cuentos de hadas que eran sus favoritos. Desde el cuarto, Elena podía oír voces que venían del piso de abajo, una voz femenina, aguda y autoritaria, que ella no reconocía. Intentó no prestar atención, concentrándose en la historia que leía a las niñas, pero era imposible no notar la tensión que permeaba la casa. Las sirvientas pasaban apresuradas por el corredor, cargando bandejas de café y dulces para la sala de visitas. Doña Rosa subía las escaleras con prisa inusual, el rostro preocupado. Algo estaba sucediendo, algo que dejaba a todos nerviosos. Las niñas también percibieron la atmósfera extraña. ¿Qué pasa? Elena sonrió intentando tranquilizarlas. Su padre tiene visitas importantes de negocios. A veces los adultos necesitan conversar sobre cosas serias sin distracciones. Pero Clara, siempre la más perspicaz, no se convenció. Las otras institutrices también nos mandaban quedarnos en el cuarto cuando venían visitas. ¿Es porque no les gusta vernos? La pregunta partió el corazón de Elena. ¿Cómo explicar a niñas de 6 años las complejidades y crueldades de las convenciones sociales? ¿Cómo decir que muchas personas de la alta sociedad consideraban inadecuado que niños tan jóvenes se mezclaran con adultos en ocasiones formales? Su padre las ama mucho. Él solo quiere protegerlas de situaciones aburridas. Adultos conversando sobre negocios es muy tedioso. Confíen en mí. Se quedarían dormidas de pie. Eso les arrancó risitas, y Elena volvió a la historia determinada a mantener a las niñas distraídas. Fue casi 1 hora después que tocaron a la puerta. Elena dijo a las niñas que continuaran mirando las ilustraciones del libro y fue a atender. Era Benito, pareciendo aún más tenso que antes. «Señorita, el varón pide que baje a la sala de visitas. Él necesita presentarla a alguien». El corazón de Elena se disparó. Esto era altamente inusual. Las institutrices no eran presentadas a las visitas sociales, especialmente no durante el horario de trabajo, pero el tono urgente de Benito no dejaba lugar a dudas. Elena revisó rápidamente su apariencia en el pequeño espejo del tocador, se acomodó el cabello que empezaba a escaparse del chongo y bajó las escaleras con el estómago revuelto por los nervios. En la sala de visitas, el hacendado estaba de pie cerca de la ventana, con la postura rígida como una piedra. Sentada en el sofá principal, una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con un elegante traje de viaje en tono guinda, perlas en el cuello, un sombrero elaborado sobre sus cabellos canosos, impecablemente peinados. Tenía el rostro anguloso, ojos perspicaces que evaluaban todo a su alrededor y un aura de autoridad que llenaba el ambiente. A su lado, una muchacha más joven, quizás de 28 o 30 años, igualmente bien vestida, pero con expresión más suave, casi tímida. El hacendado hizo un gesto para que Elena entrara. «Señorita Duarte, permítame presentarle a la señora doña Francisca Ramírez de la Garza, viuda del coronel de la Garza y prima lejana de mi difunta esposa, y a su hija, doña Amelia». Elena hizo una reverencia respetuosa. «Es un honor conocerlas, señoras». Doña Francisca examinó a Elena de pies a cabeza, con una mirada que parecía catalogar cada detalle. El vestido simple, pero limpio, las manos que mostraban trabajo, la postura digna, pero humilde, de quien conocía su lugar. «Así que usted es la institutriz de quien tanto he oído hablar», dijo la mujer.
con la voz cargada de algo que Elena no logró identificar completamente. ¿Era desaprobación? ¿Curiosidad? Parece muy joven para el puesto. ¿Cuántos años tiene? Elena sintió el rubor subir por el cuello, pero mantuvo la compostura. 24 años, señora. Pero tuve una educación excelente y experiencia cuidando niños. La mujer hizo un sonido que podía interpretarse como aprobación o escepticismo. La educación es importante, sin duda, pero criar señoritas de la alta sociedad requiere más que conocimiento de libros. Requiere refinamiento, conocimiento de las convenciones sociales, capacidad de prepararlas para el papel que ocuparán como damas de respeto. El hacendado intervino con la voz controlada, pero con un dejo de irritación. Señorita Duarte está haciendo un trabajo excelente. Mis hijas están prosperando bajo sus cuidados. Doña Francisca sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. No lo dudo, primo Agustín, pero vine aquí justamente para discutir el futuro de las niñas. Ellas están creciendo. Pronto necesitarán una educación más apropiada, tutores especializados, exposición a círculos sociales adecuados. Una institutriz sola, por más competente que sea, no puede proporcionar todo eso. A Elena se le encogió el estómago. Sabía hacia dónde iba esa conversación. El hacendado también parecía haber entendido, porque su expresión se volvió aún más cerrada. Las niñas tienen apenas 6 años. Todavía hay mucho tiempo antes de que necesitemos preocuparnos por tutores especializados o presentaciones sociales. La mujer mayor suspiró dramáticamente. Es exactamente ese tipo de pensamiento lo que me preocupa, Agustín. Usted está muy aislado aquí, enfocado solo en la hacienda, sin darse cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Antes de que se dé cuenta, Clara y Brenda serán señoritas y si no han sido adecuadamente preparadas, sufrirán las consecuencias sociales. Hizo una pausa, mirándolo directamente. Es por eso que vine con una propuesta. El silencio que siguió fue pesado. Elena quería desaparecer, sintiéndose terrible por estar presente en una conversación que claramente era asunto de familia. Pero el hacendado había pedido específicamente que ella estuviera allí. Entonces permaneció con las manos entrelazadas al frente de su cuerpo, los ojos bajos. ¿Qué propuesta?, preguntó el hacendado con la voz cautelosa. Doña Francisca se enderezó en el sofá, claramente satisfecha por haber capturado su atención. Vine a ofrecer que Clara y Brenda vengan a vivir conmigo en la Ciudad de México. Tengo una casa grande, recursos para contratar a los mejores maestros y conexiones sociales que garantizarán que ellas sean introducidas en los círculos correctos cuando lleguen a la edad adecuada. Mi hija, Amelia, sería una compañía maravillosa para ellas, casi como una hermana mayor. Doña Amelia finalmente habló, con la voz suave y gentil. Me encantaría tener a las niñas con nosotros, primo Agustín. La casa es muy silenciosa y yo tendría mucho gusto en ayudar con su educación, pero el hacendado ya estaba moviendo la cabeza antes de que ella terminara. Absolutamente no. Mis hijas se quedan conmigo. No voy a mandarlas lejos para que las críen extraños. Doña Francisca levantó una ceja. ¿Extraños? Somos familia, Agustín. Y francamente, ¿qué puede ofrecerles aquí? Una hacienda aislada, una institutriz sin linaje, ninguna exposición al mundo refinado que ellas deberían conocer. Usted está siendo egoísta, manteniéndolas presas aquí solo porque no puede superar su propio luto. La acusación fue como una bofetada y Elena vio al hacendado palidecer. Ella quiso gritar, defender a aquel hombre que hacía lo mejor posible en circunstancias imposibles, pero sabía que no tenía derecho a entrometerse. Era solo la empleada. Su opinión no importaba en esas decisiones, pero entonces, para su sorpresa, el hacendado la miró directamente a ella. Señorita Duarte, me gustaría escuchar su opinión sobre esto.
Como educadora de las niñas, usted tiene una perspectiva que yo valoro. ¿Cree que Clara y Brenda se beneficiarían siendo enviadas a la Ciudad de México? Todas las miradas se volvieron hacia Elena. Doña Francisca parecía indignada de que la opinión de una institutriz estuviera siendo solicitada en un asunto familiar. Amelia miraba con curiosidad genuina. El hacendado esperaba con los ojos fijos en ella, confiando en que diría la verdad. Elena respiró hondo, eligiendo las palabras con cuidado. Con todo respeto, señora doña Francisca, entiendo sus preocupaciones sobre la educación de las niñas. Usted tiene razón en que la exposición a diferentes ambientes y maestros especializados puede ser beneficiosa. Pero Clara y Brenda ya perdieron a su madre. Perdieron la estabilidad que tenían. Pasaron años teniendo institutrices que venían y se iban. Mandarlas lejos de su padre ahora, cuando finalmente han comenzado a sentirse seguras de nuevo, sería traumático. Ella miró directamente al hacendado, olvidando por un momento las convenciones. Las niñas no necesitan tutores caros o bailes de la alta sociedad en este momento. Necesitan raíces de consistencia, de saber que son amadas y que nadie las va a abandonar. Hay tiempo suficiente para el refinamiento social cuando tengan una base emocional sólida. Sin esa base, todo el pulido del mundo no hará a nadie verdaderamente refinado, solo superficialmente educado. Doña Francisca se puso lívida. ¡Qué atrevimiento! ¿Cómo se atreve una institutriz sin posición a dar consejos sobre cómo criar señoritas de familia? Pero el hacendado levantó la mano interrumpiendo. Ella se atreve porque yo pedí su opinión y porque ella tiene razón. Mis hijas se quedan conmigo. Esta discusión está terminada. La mujer mayor se levantó bruscamente, claramente ofendida. Usted está cometiendo un error, Agustín. Y cuando esas niñas crezcan sin las oportunidades que podrían haber tenido, se arrepentirá de esta terquedad. Ella tomó su bolso e hizo un gesto para que su hija se levantara también. Amelia, vámonos. Claramente, no somos bienvenidas aquí. La muchacha más joven se levantó con renuencia, dirigiendo una mirada apologética al hacendado. Disculpe, primo. Mamá solo está preocupada. Ella tiene buenas intenciones. El hacendado se suavizó ligeramente. Sé que las tiene, Amelia, y agradezco la preocupación, pero mis hijas son mi responsabilidad y no voy a delegarla en nadie, independientemente de las buenas intenciones. Doña Francisca se detuvo en la puerta, girándose para un último ataque. Usted se aferra a esa institutriz y a esta hacienda aislada porque tiene miedo de seguir adelante, Agustín. Luisa no volverá. No importa cuánto se entierre en el trabajo y en la soledad, y sus hijas pagarán el precio de su cobardía emocional. Con esas palabras crueles, ella salió, Amelia siguiéndola con expresión avergonzada. El sonido de su carruaje partiendo resonó por la propiedad, y entonces la casa quedó en silencio. El hacendado permaneció inmóvil en medio de la sala, los hombros tensos, el rostro cuidadosamente neutro, pero Elena podía ver la batalla ocurriendo detrás de aquella máscara de control. Veía las manos cerradas en puños, la mandíbula apretada, la forma en que él evitaba mirar a cualquier lugar específico. Don Hacendado, ella comenzó suavemente, no tiene que escuchar nada de lo que ella dijo. Él finalmente la miró y había tanto dolor en aquellos ojos grises que a Elena se le oprimió el pecho, pero no estaba completamente equivocada. Lo estaba. Estoy siendo egoísta, manteniendo a las niñas aquí, privándolas de oportunidades que yo no puedo ofrecer. Quizás ellas realmente estarían mejor en la Ciudad de México, con personas que saben cómo preparar señoritas para la sociedad. Elena dio un paso hacia él, olvidando el decoro en su urgencia por consolarlo. Usted no es egoísta. Es un padre que ama a sus hijas
y quiere mantenerlas cerca. No hay nada de malo en eso. Y en cuanto a oportunidades, usted ya les está dando lo más importante, una infancia feliz y segura. Todo lo demás puede venir después. El hacendado movió la cabeza con la expresión atormentada. ¿Cómo puedo saber si estoy tomando las decisiones correctas? Cuando Luisa estaba viva, ella se encargaba de todo lo relacionado con las niñas. Sabía instintivamente lo que ellas necesitaban, cómo educarlas, cómo prepararlas para el futuro. Yo solo trabajaba y proveía financieramente. Ahora necesito ser padre y madre, y no sé hacer ninguno de los dos adecuadamente. La vulnerabilidad cruda de esa admisión rompió las últimas barreras de formalidad entre ellos. Elena hizo algo completamente impropio. Tocó ligeramente su brazo, un gesto de consuelo que ninguna empleada debería hacer con su patrón. Usted lo está haciendo mejor de lo que imagina. Las niñas lo aman. Hablan de usted con admiración, quieren complacerlo, se sienten seguras, sabiendo que usted está cerca. Eso no es fallar, es exactamente lo que ellas necesitan. El hacendado miró la mano de ella en su brazo, y por un momento Elena pensó que él se iba a alejar, pero en lugar de eso, él cubrió la mano de ella con la suya, el toque cálido y firme. Usted ha sido más que una institutriz para ellas, Elena. Ha sido la presencia maternal que faltaba. Y yo, él dudó, como si las próximas palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. Ya no sé cómo funcionaría esta casa sin usted. El uso del primer nombre, el toque, la intensidad en sus ojos. Todo eso creó un momento cargado de tensión y posibilidad. Elena sabía que debería alejarse, restablecer la distancia apropiada, pero no podía. Estaba atrapada en aquella mirada, sintiendo el calor de su mano sobre la suya, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Agustín, ella susurró usando su nombre por primera vez, el acto siendo una transgresión y una revelación al mismo tiempo. Él dio un paso más cerca, tan cerca, que ella podía sentir el olor a café y tierra que siempre lo acompañaba. Elena, yo no debería sentir lo que siento. Usted es la institutriz. Yo soy su empleador. Es completamente inadecuado. Pero ya no puedo fingir que usted es solo la empleada. Usted se ha vuelto parte de esta familia, parte de mi vida, de una forma que no esperaba y no sé cómo manejar. Las palabras de ella salieron antes de que pudiera censurarlas. Yo también siento y sé que está mal. Sé que cruzo todas las líneas de lo que es apropiado, pero no puedo evitarlo. Cuando estoy con usted y las niñas, siento que pertenezco a algún lugar por primera vez desde que perdí a mi familia. El momento fue interrumpido por el sonido de pequeños pasos en el pasillo. Se separaron rápidamente, retrocediendo a distancias respetables, justo a tiempo para que Clara y Brenda aparecieran en la puerta, luciendo preocupadas. «Papá, oímos a una señora hablando fuerte», preguntó Brenda, mirando entre su padre y Elena. El hacendado forzó una sonrisa tranquilizadora, volviendo al papel de padre. «Está todo bien, querida. Era solo una visita que ya se fue. ¿Por qué no van con la señorita Elena al jardín? El sol todavía está bonito». Las niñas no parecieron totalmente convencidas, pero aceptaron la explicación. Elena las guió hacia afuera, pero antes de salir intercambió una última mirada con el hacendado. Había promesas no dichas en aquella mirada, preguntas sin respuesta y la certeza de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no podían fingir que era solo una relación profesional. Algo más profundo estaba creciendo, algo que podría tanto salvarlos como destruir todo lo que habían construido. Aquella noche, Elena apenas pudo dormir. Revivía cada momento de aquella conversación, cada palabra intercambiada, el toque de las manos, la intensidad en sus ojos. Había cruzado una línea peligrosa y no sabía si habría vuelta atrás.
¿Qué pasaría ahora? La mandaría lejos para preservar su reputación. Fingiría que nada había pasado y esto era lo que más la asustaba y excitaba, él continuaría explorando aquel territorio prohibido en el que habían pisado. Los días siguientes fueron de una tensión extraña y casi insoportable. El hacendado parecía estar deliberadamente evitando a Elena, manteniéndose ocupado en los cafetales desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Cuando necesitaban interactuar durante las comidas de domingo o discusiones sobre las niñas, él era excesivamente formal, casi frío, creando una distancia que dolía más de lo que Elena esperaba. Las niñas notaron el cambio. Clara preguntó por qué papá ya no venía a escucharlas tocar el piano, y Brenda comentó que él parecía triste de nuevo, como en los tiempos antes de que Elena llegara. Cada observación inocente de las niñas era una puñalada en el corazón de Elena, porque ella sabía que era culpable por esa nueva melancolía. Al permitir que sus sentimientos transparentaran, al cruzar aquella línea, ella había creado una situación imposible para todos. Fue en una tarde lluviosa de noviembre, cuando las niñas estaban entretenidas con un rompecabezas en el cuarto, que doña Rosa buscó a Elena. La cocinera era una mujer de mediana edad, robusta y de corazón bondadoso, que trabajaba para los Montes de Oca desde hacía más de 20 años. Había conocido a doña Luisa, había ayudado en el parto de las gemelas y había llorado tanto como el hacendado cuando la patrona partió. «Señorita Elena, ¿puedo hablar con usted?», preguntó ella parada en la puerta de la sala de estudios, donde Elena organizaba material para la clase del día siguiente. Elena hizo una señal para que entrara. Doña Rosa cerró la puerta con cuidado y se sentó en una de las sillas infantiles, pareciendo incómoda. «No sé si debo entrometerme, pero ya no puedo quedarme callada, viendo lo que está pasando en esta casa». A Elena se le revolvió el estómago. «¿De qué está hablando?». La cocinera suspiró profundamente. «Señorita, trabajo aquí desde hace tiempo suficiente para conocer bien al hacendado. Nunca lo había visto tan perturbado desde la muerte de doña Luisa. Él está comiendo mal, durmiendo peor, y pasa las noches encerrado en el estudio, bebiendo coñac y mirando por la ventana. ¿Algo pasó entre ustedes? ¿No es así?». Elena sintió el rubor subir por el cuello. «Yo no sé de qué está hablando. Mi relación con el hacendado es estrictamente profesional». Doña Rosa hizo un sonido de incredulidad. «Niña, no me venga con cuentos. Tengo ojos y veo cómo ustedes dos se miran cuando creen que nadie está prestando atención. Veo cómo él encuentra excusas para estar cerca cuando usted está con las niñas. Veo cómo usted se ilumina cuando él entra en la sala». Elena cerró los ojos, sintiendo las lágrimas amenazar. «Aunque haya algo, y no estoy admitiendo que lo haya, sería completamente inadecuado. Yo soy la institutriz. Él es el hacendado. Son mundos diferentes, doña Rosa. Pensar diferente sería una tontería de mi parte». La mujer mayor se levantó y colocó una mano maternal en el hombro de Elena. «Tonta es usted si desperdicia la oportunidad de ser feliz por culpa de convenciones sociales que existen solo para mantener a las personas encasilladas. Ese hombre está muriendo por dentro desde hace 3 años. Usted y las niñas son las únicas cosas que lo han hecho querer vivir de nuevo. Y usted, mi hija, también necesita una familia, un lugar que sea verdaderamente suyo. ¿Por qué negar eso a todos?». Elena movió la cabeza, las lágrimas finalmente cayendo. «Porque él nunca podría quererme de verdad. Soy solo una mujer sin familia, sin dote, sin nada que ofrecer más allá de trabajo. Y aunque quisiera, casarse con la institutriz sería un escándalo. La gente hablaría, juzgaría, cuestionaría. No puedo hacerles eso a él o a las niñas». Doña Rosa apretó su hombro. «El escándalo pasa, mi querida, pero el arrepentimiento dura para siempre.
Y puedo garantizarle una cosa, el hacendado no es hombre de importarle lo que los demás digan. Si él la quiere, y yo creo que la quiere, luchará por usted, independientemente de los chismes. Elena quería creer eso, pero el miedo era más fuerte que la esperanza. Él me está evitando, doña Rosa. Claramente se arrepintió de haberse abierto conmigo. La cocinera movió la cabeza. No se está arrepintiendo, está asustado. Es diferente. Él pasó 3 años construyendo muros alrededor de su corazón y de repente usted apareció y comenzó a derribarlos. Eso aterroriza a cualquiera. Dele tiempo a él. Pero tampoco huya, no se rinda. A veces, las mejores cosas de la vida exigen que seamos valientes. Con esas palabras, doña Rosa salió, dejando a Elena sola, con pensamientos confusos y un corazón que no sabía si sentía esperanza o desesperación. ¿Podría realmente haber un futuro para ella y Agustín? ¿O estaba ilusionándose con imposibilidades románticas? La respuesta llegó de forma completamente inesperada 2 días después. Era inicio de la tarde cuando Brenda comenzó a toser durante la lección de caligrafía. Elena no le dio mucha importancia inicialmente, pensando que era solo una irritación pasajera, pero la tos empeoró rápidamente, volviéndose profunda y áspera. Cuando tocó la frente de la niña, sintió el calor de la fiebre. «Clara, ve a llamar a doña Rosa rápido». La otra gemela salió corriendo mientras Elena tomaba a Brenda en brazos y la llevaba al cuarto. La niña se estaba poniendo cada vez más caliente, los ojos brillando con aquel brillo peligroso de la fiebre alta. Elena la acostó en la cama, le quitó el vestido pesado y la cubrió solo con una sábana ligera. Después mojó un paño en agua fresca y lo colocó sobre la frente de la niña. Doña Rosa llegó corriendo, seguida por Benito. Una mirada fue suficiente para que la cocinera entendiera la gravedad. «Benito, mande a alguien a buscar al doctor en el pueblo, cabalgue rápido y encuentre al hacendado en los cafetales. Él necesita saber». El capataz salió disparado mientras doña Rosa ayudaba a Elena a cuidar a la niña. Cambiaron la sábana mojada de sudor. Intentaron hacer que Brenda bebiera agua. Aplicaron compresas frescas. Pero la fiebre continuaba subiendo y la respiración de la niña comenzó a volverse pesada, con un silbido preocupante. Clara estaba parada en la puerta, el rostro pálido de miedo abrazando su muñeca de trapo. «¿Brenda va a morir?». La pregunta partió el corazón de Elena, pero ella forzó firmeza en la voz. «No, querida, su hermana va a estar bien. Vamos a cuidarla». El hacendado llegó 20 minutos después, cubierto de polvo rojo de los cafetales, el cabello despeinado, los ojos desorbitados de pánico. Entró en el cuarto como un huracán, fue directo a la cama de Brenda y se arrodilló a su lado, tomando la manita caliente de su hija entre las suyas. «Brenda, papá está aquí, vas a estar bien, ¿entendiste? No me dejes, mi hija, por favor, no me dejes». Su voz se quebró en la última frase, y Elena vio todo el dolor y el terror de un hombre que ya había perdido demasiado. Ella colocó la mano en su hombro, ofreciendo consuelo silencioso. Él miró hacia arriba, con los ojos húmedos, y, en aquel momento, todas las barreras y distancias de los últimos días desaparecieron. Eran solo 2 personas que amaban a aquella niña y estaban aterrorizadas de perderla. El médico tardó horas en llegar. Eran las 4 de la tarde cuando finalmente apareció un hombre anciano y experimentado que examinaba a Brenda con cuidado mientras todos observaban ansiosamente. Después del examen, él llamó al hacendado al pasillo. Elena se quedó con Brenda, sosteniendo su manita, susurrándole historias, aunque la niña estuviera demasiado inconsciente para oírlas. Podía oír la conversación amortiguada en el pasillo. El médico explicaba que parecía ser una infección respiratoria grave, posiblemente neumonía. Era peligroso, especialmente en niños tan jóvenes. Los próximos 2 o 3 días serían críticos.
Necesitaban mantener la fiebre bajo control, hacer vapor para ayudar a la respiración y rezar. No había mucho más que la medicina pudiera hacer, además de esperar y ver si el cuerpo de la niña era lo suficientemente fuerte para luchar. El hacendado volvió al cuarto pálido como la cera. El médico dijo que alguien necesita quedarse con ella toda la noche, vigilando la fiebre. Si pasa de cierto punto, tenemos que enfriarla inmediatamente o puede haber daños. Elena no dudó. Yo me quedo. No voy a dejarla sola. Él se sintió claramente agradecido, pero también atormentado. Yo me quedo también. Clara puede dormir en el cuarto de al lado con doña Rosa esta noche. Durante las horas que siguieron, Elena y el hacendado se turnaron cuidando a Brenda. Uno aplicaba las compresas mientras el otro preparaba agua fresca. Uno sostenía a la niña cuando ella se movía inquieta con la fiebre. El otro corría a buscar más medicinas o cobijas. Trabajaban en perfecta sincronía, unidos por el único objetivo de salvar a aquella niña. Fue en las primeras horas de la madrugada, cuando la fiebre de Brenda finalmente comenzó a bajar un poco, que el hacendado se desmoronó. Él estaba sentado en la silla al lado de la cama, la cabeza entre las manos, los hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Elena, que estaba del otro lado de la cama, se levantó y fue hasta él. Sin pensar, se arrodilló al lado de la silla y lo envolvió en sus brazos. Ella va a estar bien. La fiebre está bajando. Usted no va a perderla. Él se aferró a ella como un hombre ahogándose, se aferra a una tabla, enterrando el rostro en su hombro. Todo el dolor y miedo que venía conteniendo desde hacía días, meses, años, finalmente desbordándose. No puedo pasar por esto de nuevo, Elena. No puedo perder a nadie más. Ya perdí a Luisa. Si pierdo a mis hijas, no sobreviviré. Ella lo sostuvo con fuerza, sus propias lágrimas cayendo silenciosas. No va a perderla. Yo estoy aquí. Vamos a cuidarla juntos. No está solo en esto. Ellos se quedaron así por largos minutos, encontrando consuelo el uno en el otro, mientras Brenda dormía inquieta en la cama. Cuando finalmente se separaron, algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no había más espacio para pretensiones o negaciones. La crisis había revelado lo que ambos venían evitando admitir. Se necesitaban el uno al otro, de una forma que trascendía cualquier papel social o expectativa. Brenda tardó 3 días en recuperarse completamente. Fueron 3 días de vigilia constante, de fiebres que subían y bajaban, de toses que asustaban y momentos de mejora que daban esperanza. Elena prácticamente no salió del cuarto, durmiendo en intervalos cortos en la silla, negándose a dejar a la niña. El hacendado también se quedó cerca, cancelando todas las obligaciones de la hacienda, delegando todo a Benito para poder estar cerca. Clara fue traída para visitar a su hermana varias veces, siempre acompañada de doña Rosa, su carita preocupada iluminándose cuando veía que Brenda estaba mejorando. Al tercer día, cuando la fiebre finalmente cedió, y Brenda abrió los ojos pidiendo agua y preguntando por qué todos la miraban de esa forma, hubo lágrimas de alivio. Se recuperó. Fue en ese momento, viendo el amor puro entre padre e hija, que Elena supo con absoluta certeza. Amaba a aquel hombre y a aquellas niñas. Ya no era sobre un empleo o seguridad financiera, era sobre familia, sobre pertenencia, sobre querer estar allí no por obligación, sino porque su corazón no podría estar en otro lugar. Cuando Brenda finalmente se durmió en un sueño saludable y tranquilo, el hacendado le hizo una señal a Elena para que lo siguiera hasta el pasillo. Ellos bajaron las escaleras en silencio. Salieron por la puerta trasera y caminaron hasta el jardín. Era inicio de la mañana, el sol apenas comenzando a aparecer en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados. El aire estaba fresco, cargado con el olor a tierra mojada y café. Elena, él comenzó, girándose para encararla.
Estos últimos días me hicieron dar cuenta de algo que venía negando desde hacía meses. Ya no puedo fingir que usted es solo la institutriz de mis hijas. Ya no puedo mantener distancia o fingir que lo que siento no existe. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Agustín no necesita decir nada. Sé que la situación es complicada, que hay barreras sociales y expectativas. Él la interrumpió, tomando sus manos entre las suyas. Déjeme terminar, por favor. Pasé 3 años muerto por dentro, solo funcionando mecánicamente, cuidando la hacienda y a las niñas, sin realmente vivir. Usted llegó aquí como una tabla de salvación, sin siquiera darse cuenta. Trajo vida no solo a esta casa, sino a mí. Trajo esperanza, alegría, el recuerdo de que aún existe bondad y belleza en el mundo. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Elena. Usted también cambió mi vida. Yo estaba a la deriva, sin rumbo, sintiéndome inútil y desechable. Aquí encontré propósito, encontré amor. Entonces, no me deje seguir negando lo inevitable, él dijo, dando un paso más cerca. Sé que esto puede parecer precipitado. Sé que hay convenciones sociales que lo complican todo. Él respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje para lo que iba a decir. Elena Duarte, usted trajo luz a las tinieblas de mi vida. Mis hijas la aman como si usted siempre hubiera sido parte de la familia. Y yo. Yo me enamoré de usted de una forma que no creí posible después de Luisa. Elena apenas podía respirar. Las palabras que tanto había deseado oír finalmente siendo pronunciadas. Sé que usted vino para acá como institutriz, él continuó, pero ya no quiero que sea solo eso. Quiero que sea parte permanente de esta familia. Quiero despertar todas las mañanas sabiendo que usted está aquí. Quiero que mis hijas tengan en usted no solo una maestra, sino una madre que las ame incondicionalmente. Y yo, su voz se volvió más suave, casi vulnerable. Yo quiero tener la oportunidad de hacerla feliz, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que perdimos. Él se arrodilló en la hierba húmeda, aún sosteniendo las manos de ella, los ojos grises fijos en los de ella. Elena, necesito una madre para mis hijas. Eso es verdad. Pero más que eso, usted necesita un hogar, y yo la necesito a usted. ¿Quiere casarse conmigo? El mundo pareció detenerse. Elena miró a aquel hombre arrodillado frente a ella, ofreciéndole todo lo que ella perdió y más. Familia, casa, amor, pertenencia. No era una propuesta basada en pasión desenfrenada o romance de cuentos de hadas. Era algo más profundo y real. 2 personas heridas encontrando cura una en la otra. 2 almas solitarias, decidiendo construir algo hermoso juntas. Sí, ella susurró, las lágrimas cayendo libremente. Sí, quiero casarme con usted. El hacendado se levantó rápidamente y la jaló para un abrazo, sosteniéndola como si temiera que ella desapareciera si la soltaba. Elena enterró el rostro en su pecho, oyendo su corazón latir fuerte, sintiendo la solidez de sus brazos alrededor de ella. Allí en aquel jardín, al amanecer, con el olor a café en el aire y el sonido de los pájaros comenzando su sinfonía matinal, ella finalmente se sintió en casa. Cuando se separaron, él sostuvo el rostro de ella entre sus manos con infinita gentileza. No será fácil, usted sabe, habrá comentarios, juicios. Personas como doña Francisca van a armar un escándalo, pero no me importa nada de eso si usted está a mi lado. Elena sonrió a través de las lágrimas. Había sobrevivido a la pérdida de todo lo que conocía. Había sobrevivido a la humillación y al desamparo. Puedo sobrevivir a algunos chismes de la alta sociedad, especialmente si la tengo a usted y a las niñas. Él sonrió, y era una sonrisa verdadera, la primera que ella veía que alcanzaba sus ojos completamente. Entonces, está decidido. Nos casaremos tan pronto como sea posible. Nada elaborado, solo algo simple y verdadero. ¿Está seguro?
Elena necesitaba preguntar, ¿no se va a arrepentir? Yo no tengo dote, no tengo familia para dar respetabilidad al matrimonio, no tengo nada más que a mí misma. Agustín besó su frente con ternura. Usted es exactamente lo que necesito, y en cuanto a dote, usted ya me dio más de lo que cualquier fortuna podría comprar. Devolvió la vida a mis hijas y a mi corazón. Eso vale más que todo el café de Veracruz. Ellos volvieron adentro de la mano, un gesto simple pero cargado de significado. En la entrada encontraron a doña Rosa, que los observó con una sonrisa conocedora. «Finalmente», murmuró la cocinera, «creí que ustedes dos nunca tendrían el valor de admitir lo obvio». Elena se sonrojó, pero Agustín rió. Un sonido raro y hermoso. «Doña Rosa, prepare algo especial para el almuerzo de hoy. Tenemos algo que celebrar». La noticia del matrimonio fue recibida con reacciones mixtas, como era de esperarse. Dentro de la casa, todos quedaron genuinamente felices. Clara y Brenda, cuando les contaron que Elena iba a convertirse oficialmente en su madre, gritaron de alegría y se lanzaron a sus brazos. «Señorita Elena, ¿nunca se irá?», preguntó Clara, aún necesitando la confirmación. «Nunca», prometió Elena. «Me quedaré aquí con ustedes para siempre». Las niñas bailaron por la casa cantando que tendrían una madre de nuevo. Doña Rosa y Benito abrazaron a Elena como si ella ya fuera de la familia, claramente aliviados de ver al hacendado finalmente encontrar la felicidad de nuevo. Los otros empleados de la hacienda, que habían visto a Elena cuidar a las niñas con dedicación y presenciado su vigilia durante la enfermedad de Brenda, aprobaron completamente. Pero fuera de los límites de la propiedad, la reacción fue muy diferente. Cuando la noticia llegó al pueblo, las lenguas comenzaron a soltarse. Una institutriz sin familia casándose con el hacendado de Montes de Oca. Era escandaloso. Ella obviamente lo sedujo. Se aprovechó de la vulnerabilidad de un viudo enlutado. Solo estaba detrás de su fortuna. Las especulaciones eran crueles e infundadas, pero se esparcían rápidamente por los círculos sociales. Doña Francisca, cuando se enteró, se puso furiosa. Mandó cartas indignadas acusando a Agustín de deshonrar la memoria de Luisa, de hacer poco caso de las convenciones sociales, de arruinar cualquier oportunidad de que sus hijas fueran aceptadas en círculos respetables. El hacendado respondió educada pero firmemente, dejando claro que sus decisiones no estaban sujetas a la aprobación de ella o de nadie más. El padre de la parroquia local inicialmente dudó en oficiar el matrimonio, preocupado por la rapidez del noviazgo y las diferencias sociales entre los novios. Fue necesario que Agustín tuviera una conversación franca con el religioso, explicando la situación, defendiendo el carácter de Elena y dejando claro que aquel matrimonio ocurriría con o sin bendición oficial. El padre finalmente cedió, conmovido por la sinceridad y por la clara transformación que veía en el hacendado, un hombre que conocía desde hacía años y que no sonreía desde el funeral de su esposa. El matrimonio fue programado para finales de noviembre, solo 3 semanas después de la propuesta. Elena no tenía vestido de novia. Entonces, doña Rosa y las otras empleadas trabajaron día y noche para crear uno. Usaron un vestido antiguo de doña Luisa, con el permiso expreso del hacendado, y lo adaptaron al cuerpo de Elena. Era de seda, color marfil, con encajes delicados en las mangas y en el escote, simple, pero elegante. Cuando Elena lo probó por primera vez, lloró no solo por la belleza del vestido, sino por el significado. Estaba literalmente asumiendo el lugar de una mujer que todos amaban, intentando llenar un vacío que parecía imposible. Agustín la encontró sola en el cuarto, mirando su reflejo en el espejo, las lágrimas escurriendo. «Elena, ¿qué pasa?», preguntó preocupado. Ella se giró hacia él.
vulnerable de una forma que rara vez permitía. ¿Y si no lo logro? ¿Y si la gente siempre me compara con ella y yo siempre quedo en segundo lugar? Él cruzó la sala en 3 pasos largos y la sostuvo por los hombros. Escúcheme bien, Elena. Yo amé a Luisa. No voy a mentir sobre eso o fingir que aquel amor no existió. Ella fue mi primera esposa, la madre de mis hijas, y siempre tendrá un lugar en mi corazón. Pero usted no está compitiendo con ella o reemplazándola. Está creando algo nuevo, algo diferente, pero igualmente valioso. Él limpió las lágrimas de su rostro con los pulgares. Lo que siento por usted no disminuye lo que sentí por ella. El corazón humano tiene capacidad infinita de amar, y descubrí que puedo honrar su memoria mientras construyo un futuro con usted. No son cosas excluyentes. Elena asintió queriendo creer. ¿Y qué hay de la gente que habla, que dice que soy una aprovechada? Agustín sonrió con cierta ironía. Déjelas hablar. Las palabras no cambian verdades. Nosotros sabemos lo que hay entre nosotros. Mis hijas lo saben. Las personas que realmente importan lo saben. El resto es solo ruido. El día de la boda amaneció claro y luminoso. El mes de noviembre estaba por terminar y con él el otoño comenzaba a ceder al invierno. El cielo era de un azul profundo, sin una sola nube, y el aire estaba perfumado con las flores del jardín que doña Rosa y las empleadas habían recogido para decorar la pequeña capilla en la propiedad. Era la misma capilla donde doña Luisa había sido velada, pero hoy estaba transformada. Flores blancas y amarillas en todos los rincones, velas encendidas creando una atmósfera de celebración en lugar de luto. Elena se despertó temprano, con el estómago revuelto de nerviosismo y emoción. Clara y Brenda entraron corriendo en su cuarto, ya vestidas con sus mejores vestidos de organza azul claro, los cabellos peinados en rizos elaborados con cintas blancas. «Señorita Elena, hoy usted se convierte en nuestra mamá de verdad», gritó Brenda saltando en la cama. «¿De verdad? ¿De verdad?», confirmó Clara. Elena las jaló a un abrazo apretado. «Me gustaría mucho eso, pero solo si ustedes quieren». Las niñas intercambiaron una de aquellas miradas gemelas conspiratorias. «Ya nos pusimos de acuerdo. Vamos a seguir llamándola señorita Elena frente a extraños para no confundir. Pero cuando estemos solo nosotras, la llamaremos mamá. Puede ser». Elena tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. «Puede ser, sí. Sería un honor». Doña Rosa entró cargando una bandeja con desayuno ligero. «Vamos, niñas, dejen a la novia comer algo. No queremos que se desmaye en el altar». Las gemelas obedecieron renuentemente, pero se quedaron cerca queriendo ayudar con cada detalle de la preparación. La mañana pasó en un borrón de actividad. Elena fue bañada en agua perfumada con pétalos de rosas. Su cabello fue lavado y cepillado hasta brillar. Después, recogido en un peinado elegante con algunos mechones sueltos enmarcando el rostro. Cuando finalmente le vistieron el vestido de novia y le colocaron el velo simple de tul, ella apenas reconoció su propio reflejo. No era solo la transformación física, era el brillo en sus ojos, el color en sus mejillas, la felicidad evidente en cada rasgo. Después de tantos años de pérdida y sufrimiento, ella se estaba permitiendo ser feliz de nuevo. El matrimonio estaba programado para el mediodía. Eran solo algunos invitados, los empleados de la hacienda que trabajaban cerca de la familia, algunos vecinos que tenían amistad genuina con el hacendado y no les importaban los escándalos sociales. Y Benito, que tenía el papel de conducir a Elena hasta el altar en ausencia de un padre. Cuando llegó la hora, Elena bajó las escaleras lentamente, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. En la puerta principal, Benito la esperaba, con los ojos llenos de emoción. «La señorita está hermosa»,
dijo con voz embargada, el hacendado es un hombre de suerte y nuestras niñas finalmente tendrán la madre que merecen. Elena sonrió, apretando su brazo en gratitud. Juntos caminaron por el jardín en dirección a la capilla. Las puertas estaban abiertas, revelando el interior decorado e iluminado. Elena podía ver a las personas en los bancos, giradas hacia atrás para observar su entrada, pero sus ojos fueron directo al altar, donde Agustín la esperaba. Él estaba vestido formalmente con un traje oscuro, los cabellos peinados hacia atrás, la barba arreglada con perfección, pero lo que más llamó la atención fue su expresión. No había duda, no había vacilación, solo admiración y amor puro brillando en sus ojos mientras la veía caminar hasta él. Clara y Brenda estaban al lado del altar, cada una sosteniendo una pequeña canasta de pétalos de rosas. Cuando Elena pasó, las dos arrojaron las pétalas en el camino, riendo de pura alegría. Fue la caminata más larga y más corta de la vida de Elena. Parecía durar una eternidad y al mismo tiempo terminar demasiado rápido. Cuando finalmente llegó al altar, Benito colocó la mano de ella en la de Agustín con un gesto solemne, susurrando, «Cuide bien de ella, patrón». Agustín asintió seriamente, «La cuidaré con mi vida». El padre comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales, pero Elena apenas podía prestar atención. Estaba completamente enfocada en el hombre a su lado, en la firmeza de su mano sosteniendo la de ella, en la promesa silenciosa en sus ojos. Cuando llegó la hora de los votos, el padre hizo la pregunta tradicional. Agustín Montes de Oca, ¿acepta a él